10:44 de la mañana, seguimos aquí en Gente que no, en FMOM 90.5 y ya estamos conectados con Blas Rosadilla para hablar de economía. Blas, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos con Vanessa Salomón. Buenos días para vos, Nacho. Buenos días, Vanes. ¿Cómo Buenos andan? días. Muy bien, todo muy bien por acá. Te escuchamos, Blas querido. Bueno, para hoy preparamos un poco. La semana pasada estuvo bastante revolucionada con el tema de la crisis política en Brasil y un poco el impacto que tuvo en la economía, en el precio del dólar se pudo ver claramente. Entonces vamos a aprovechar un poco esa noticia como disparador para de paso introducir y explicar algunos conceptos importantes a la hora de analizar la economía. Uh-huh. Bueno, lo que se vio principalmente a partir de la incertidumbre generada por la crisis política brasileña es un aumento del dólar que se debió principalmente a la depreciación del real brasileño. Esto tiene que ver mucho con las transacciones financieras y la especulación en el mercado financiero. Uh-huh. La incertidumbre se puede decir que uno de los peores enemigos para la actividad económica y para los negocios. Claro, no es terreno fértil para la economía cuando hay incertidumbre, sobre todo para las inversiones. Exactamente, una persona que no tiene claro el panorama respecto a un país no va a invertir en él. Claro. Esta crisis de Brasil, sinceramente, todavía no se conoce qué salida va a haber, qué va a suceder con Temer, cómo van a resolver los mismos problemas económicos que está teniendo Brasil con recesiones en los últimos años. Y esto genera mucha incertidumbre y eso hizo que se devaluara el real. Mucha de las compras de moneda extranjera, acá en Argentina lo sabemos bien con el dólar, tienen carácter especulativo o una inversión en ahorro. La gente compra dólares para ahorrar. Uh-huh. El impacto que se vio de la depreciación del real, o sea, que baje el precio del real respecto baje el poder de compra del real respecto al dólar, es decir, el real es más caro comprar dólares con reales. Eso es lo que vendría a ser la depreciación. La apreciación es cuando una moneda se vuelve más fuerte, que por ejemplo en el caso argentino, que baje el dólar, que baje el tipo de cambio, eso significaría una apreciación y que la moneda se está fortaleciendo. Y eso tiene mucho que ver con cómo los inversores ven a la economía de un país, entre otras cuestiones, ¿no? Porque hay mucho de especulación financiera detrás. Claro. Y ¿cómo repercute en esto que estás contando de apreciación y depreciación de la moneda? En Brasil ya sabemos que se devaluó. ¿Y en Argentina repercute de alguna manera respecto al tipo de cambio, no? Después calculo que sí, de otras maneras, y te lo voy a volver a preguntar. Sí, son varias de la manera. Respecto al tipo de cambio, bueno, en la semana pasada se pudo ver, el dólar había estado relativamente planchado, por decirlo, manteniéndose por debajo de los 16 pesos, promediando los 15.70 en los últimos meses, y se vio una suba importante que llegó a los 16.40. Esto tiene que ver con que de buscar recuperar esa paridad del peso argentino con el real brasileño. Claro. Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y al mismo tiempo es uno de los principales competidores en respecto a la economía. La Argentina tiene una gran relación comercial tanto de exportaciones. Brasil es uno de los principales compradores de los productos argentinos, principalmente de los productos industriales. Sí, alrededor de un 15% de lo que exportamos va para Brasil. Es más, y teniendo en cuenta
solamente porque muchas de las exportaciones argentinas son soja, son productos primarios. Si se tiene en cuenta el producto industrial, Brasil compra cerca del 50% de los productos industriales argentinos, Claro. que son los que generan mayor valor agregado y son los que generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Uh-huh. Entonces, al devaluarse Brasil, eso hacía que los bienes brasileños sean mucho más baratos que los argentinos, Claro. en términos de dólares. Ahí entra un concepto importante para la economía, que es lo que se llama tipo de cambio real, donde se tienen en cuenta no tan solo el tipo de cambio nominal, el que uno ve publicado en los diarios, el que se cotiza en los paneles de los bancos, Sí. sino que también tiene en cuenta los precios internos de cada país. Un índice muy particular y que tuvo cierto trascendencia en la época de Moreno como secretario de Comercio era el índice Big Mac. Ajá. Que es una forma ¿Qué de sería? medir del tipo de cambio real. Es un índice que lo publica la revista The Economist, Uh-huh. que calcula el tipo de cambio real en base al precio del Big Mac, que el Big Mac es un producto que se vende en todo el mundo y en todo el mundo es igual, es un producto homogéneo. Mira vos. Entonces, calculaba el tipo de cambio a partir de cuánto, siempre se tiene en cuenta el mismo valor de la moneda. Entonces se tenía en cuenta, por ejemplo, el tipo de cambio real siempre se tiene en cuenta entre dos países, ¿no? Se puede hacer tipos de cambio multilaterales teniendo en cuenta canasta de bienes de diferentes socios comerciales. El índice de Big Mac, por ejemplo, calculaba el precio en pesos que tenía una Big Mac en Estados Unidos, es decir, tomar el precio en dólares de la Big Mac en Estados Unidos, multiplicarlo por el tipo de cambio del momento, dividiéndolo por el precio de la Big Mac en nuestro país. En ese momento, ¿se acuerdan que la Big Mac había dejado de aparecer en las publicidades de McDonald's? Uno llegaba y en los menúes que hay en los McDonald's dejaba de aparecer Big Mac porque estaba intervenido el precio. Eso era una forma de que tener un tipo de cambio real más alto, porque el tipo de cambio real es uno de los factores que indican la competitividad de una economía. Claro. Cuando el tipo de cambio real es mayor, eso implica que los bienes de nuestro país son más baratos para los extranjeros, lo que incentiva a la exportación, a que los extranjeros nos compren una mayor cantidad de productos. Claro. Y digamos, en el tipo de cambio real, que vos comentabas recién, con esta crisis de Brasil también influye, bueno, en esta manera, no en la manera de calcularlo, sino en este índice Big Mac. Bueno, en este caso sí se cambió, el cambio en el precio del dólar no fue tan fuerte como para el índice de Big Mac. Esto es un índice que tiene un lado un poco de cómico, ¿no? Es un ejemplo que tiene la revista The Economist para simplificar un poco esta idea de tipo de cambio real, ¿no? Claro. Pero lo que sí sucedió es, cuando escuchamos hablar del atraso cambiario, el atraso cambiario se refiere a este tipo de cambio real. El atraso cambiario se da cuando, por ejemplo, los precios internos suben más rápido de lo que se deprecia el dólar, de lo que sube el tipo de cambio. Entonces esto genera que se encarezcan los bienes y pierde competitividad la industria principalmente. Uh-huh. Que es el sector que tiene menos capacidad de competir a nivel externo. El sector agrícola es muy eficiente en la Argentina. La Argentina tiene, por supuesto, el beneficio de los recursos naturales de la tierra, y además los precios internacionales de ese tipo de commodities se fijan internacionalmente. Claro. Otro de los impactos que puede tener la crisis de Brasil es que, al ser tan importante el comercio
brasileño, la demanda de producto brasileño hacia la Argentina, es que esa crisis puede generar que se reduzca esa demanda, que al caer la actividad económica brasileña, caer su consumo, las empresas argentinas van a perder un poco la posibilidad de vender a la industria brasileña, perjudicando aún más los niveles de actividad económica. Claro, como el principal aliado económico, si se quiere. Creo que Susana Malcorra, la canciller, fue que dijo si Brasil está estornuda, Argentina tiene una neumonía. Eso mismo, esa frase que la estuvimos comentando acá también cuando analizábamos toda la situación política y de económica. Bueno, comentábamos quizás esto que mencionabas vos al principio de los derrumbes de la moneda y de algunos mercados, pero no habíamos profundizado. Bueno, hay cálculos que estiman que ante la caída de un 1% en el producto de Brasil, en el PBI de la economía brasileña, las exportaciones argentinas caen en un 2,5%. O sea, es una clara reflejo de la importancia que tiene la economía brasileña para la actividad económica argentina. Claro, y yo había leído al revés. Cuando Brasil crece un punto, Argentina crece un 0,25, es decir, la cuarta parte aproximadamente. Sí, eso es la recíproca de esta... Claro, exactamente, la contraria. Exactamente. Bien, y Blas, a futuro, ¿cómo ves que la crisis política esta, porque nosotros también cuando analizábamos, mencionábamos tres posibles caminos o posibilidades que se pueden dar a partir de esta crisis política, digamos, una de un impacto bajo, una de un impacto medio y una de un fuerte impacto, que si bien era la menos probable, que bueno, ya se hablaba de que la totalidad de las inversiones extranjeras en América Latina se retiran y bueno, que eso podría traer problemas para todos los países. Pero vos a futuro, ¿cómo lo ves? Depende mucho de lo que pase en Brasil, de cómo se solucione el problema político y cómo lo perciban los inversores extranjeros. La expectativa siempre de una en todo análisis económico es difícil hacer un análisis, es difícil saber qué van a pensar, cuáles son las expectativas que van a formar los inversores extranjeros y en qué variables van a tener, se van a focalizar, pero creo que esto va a ser con el paso del tiempo, de los meses y con cómo se maneje la situación, se va a aclarar el panorama respecto a eso. Claro. Y otro de los temas importantes a tener en cuenta, que ya hablamos anteriormente, es del tema de las metas de inflación. La suba en el dólar, ya escuchamos hablar en previo a las elecciones presidenciales, el pass-through. Siempre que Melconian hablaba del pass-through, que se refería al traspaso de la devaluación a los precios los precios de la economía interna. Esto lo podemos ver muy claramente en Argentina. Cada vez que sube el dólar suben los precios. Esto es una amenaza a la meta de inflación que había planteado el Banco Central, que ayer, a pesar de que Michetti había dicho que para ella un 20% de inflación era una meta satisfactoria, ayer el gabinete de ministros salió a respaldar la meta del 17%, aunque ya ningún analista crea que se pueda llegar a cumplir. Estamos hablando de un 9 más o menos, 9 y pico % acumulado en 5 meses. 4 en realidad, porque la de mayo todavía no salió, va a salir el mes que viene. La de mayo se estipula para un 1,8%, es lo que prevé el gabinete. Hay que ver el dato que publique el INDEC. Claro, sí, se ve difícil el panorama para llegar a un 17. De todas maneras, un 20 para vos, ¿sería un número satisfactorio? ¿Estás con Michetti?
satisfactorio que la inflación baje. Claro. El año pasado tuvimos 35, este año teniendo un 20, es positivo que la inflación esté en descenso. Claramente un buen Tema número, que, sí. pero sería perjudicial para la credibilidad del gobierno, y la credibilidad es otro de los factores que forman la expectativa y que hacen a los inversores decidir dónde poner sus capitales. Totalmente. Y quizás uno de los más importantes. Sí. Bueno, y esta, un poco para cerrar, esta situación presenta un poco el dilema que viene teniendo el gobierno a lo largo de su gestión, que es el atraso cambiario, la suba de precios sin suba de la cotización del dólar, que esto hace una pérdida de competitividad que principalmente afecta a la industria y que genera disminución en los puestos de trabajo, en el crecimiento económico, y esto impacta en el consumo y en el personal. Y otra es que si aumentan los dólares, características que tiene la Argentina, que en otros países ya no se da con tanta frecuencia este fenómeno del pass-through, de que si se convalida una suba del tipo de cambio, esto puede hacer que suban los precios internos, lo que a su vez volvería a bajar el tipo de cambio real, nuevamente perjudicando a la industria, pero perjudicando básicamente yendo en contra de la meta de inflación, que como bien vimos en la columna que hablamos sobre meta de inflación, uno de los fundamentos claves es que el objetivo tiene que ser uno solo, tiene que ser el control de la inflación, dejando sin tener intenciones de controlar el tipo de cambio. Este es un gran dilema que se presenta en el gobierno, en donde se ve que no hay un consenso dentro del Ejecutivo respecto a este tema. Exactamente. Bueno, excelente, Blas, te agradecemos esta comunicación telefónica y te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de economía. Hasta la semana que viene.